afecta el plan anticrisis del gobierno, mi bolsillo y el de mi familia. Cómo esto realmente, aunque hemos visto que hay una carga tributaria para esa minoría que es la que tiene mayores ingresos, pero cómo de alguna manera pues también abarca al individual, a la gente común, al que va y hace esa comprita en el colmado, cómo nosotros, la clase media y esa clase trabajadora, pues también serían afectados o no, beneficiados o no con este plan anticrisis. Vamos a ver si ya tenemos conexión. Ahí ya alcanzamos a ver a Alejandro Arredondo, economista. Lamentablemente no lo tenemos aquí en el estudio, pero igual siempre es bueno saber de primera mano qué tiene que decirnos con relación a este tema. Primero saludarle, Alejandro, muy buenos días, gracias por decir que sí al Expreso Matutino siempre. Y bueno, pues hablemos de este plan anticrisis del gobierno. Muy buenos días, gracias por la invitación, un placer de compartir con todos ustedes la audiencia de Expreso Matutino, dentro de la cual me incluyo. Bueno, este plan, la ley ya, no un plan, la ley ya, la 3026 sobre medidas de crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, nombre bastante largo. Que lo vamos a sintetizar diciendo en plan anticrisis, realmente es una ley que no resuelve el problema estructural de las finanzas públicas dominicanas, pero sí es una iniciativa que constituye una respuesta viable ante la situación actual de coyuntura que se ha dado, ya se lo mencionaba en las noticias internacionales, por los efectos que han dejado en la finanza pública. Lo cierto es que el pacto fiscal contenido en la ley-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el mayor alcance, continúa pendiente. Tendríamos que esperar entonces en cuanto a la fiscalización y la aplicación de los impuestos que va a cobrar el Estado, que comenzarán una parte en este año, como por ejemplo el 10 dólares adicionales. Así es. Al pasaje aéreo, a los que viajan mucho, a Miguel Susana, a Cristina Belén, a ti misma, que viajan mucho, se le aumenta el 10 dólares al pasaje aéreo. Ya teníamos un impuesto al pasaje aéreo de 20 dólares, o sea que se le aumenta a 30 dólares el pasaje aéreo de salida. También hay una medida que es poca, es muy poco el monto que se le ajustó, o sea, la tasa, que es las transferencias a las transacciones bancarias. Transacciones bancarias, correcto, de 0.15 a 0.20. Diríamos, bueno, pero eso no es nada. Por cada 100.000 dólares, 100.000 pesos paga 150, ahora va a pagar 200. Lo cierto es que el aumento en términos proporcionales, en términos porcentuales, es de un 33.3%. 33.3%, o sea que para los que hacen transferencias bancarias, ya sea el pago del plomero, el pago del electricista, quienes van al salón. Ahí me anoto esa, yo. Sí. Ahí me anoto, ¿eh? Sí. Y le va a resultar un costo operativo mayor. Imagínate, para las pequeñas y medianas empresas que constantemente están haciendo transferencias. Y esto también tiene otras implicaciones, y es que por el momento se van a reducirse la transferencia. La gente va a preferir entonces cargar con dinero en efectivo, lo cual es un riesgo para los ciudadanos. Y también otro efecto es que después que el gobierno ha hecho tanto esfuerzo por la bancarización de la ciudadanía, para que la gente se bancarice, o sea, que tenga una cuenta bancaria,
en unas instituciones de intermediación financiera, bancos, comerciales, asociaciones de ahorro y préstamos. Sí. Esto realmente es paradójico eso, pero además también otro efecto es que rompe con lo que es la trazabilidad, el rastreo que deben tener las instituciones, por ejemplo la unidad de análisis financiero del mismo Ministerio de Hacienda y Economía, que trabaja con el tema de la ley 155-17 de lavado de activos. Sabe que a través del rastreo se puede identificar cuáles han sido el destino, el origen de esos fondos que se transan en las transferencias bancarias. Sí. Entonces, esta es una situación, pero... Alejandro. Sí, dime. Bien decía el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, que este plan, ya ley anticrisis, viene a acompañar a todo lo que se está suscitando a nivel global, pero que no es esa modernización fiscal de la que se hablaba, no es esa reforma fiscal a grandes rasgos, sino es un plan que viene acompañando a la crisis que ya el país comienza a tener y ha tenido a lo largo de los últimos meses por la situación que se ha suscitado a nivel global. Ahora, ¿qué te parece a ti este plan anticrisis? ¿Ha sido correcta su aplicación? ¿Ha sido oportuna su aplicación? Y también si realmente ha sido consensuada para no cargar tanto a esa clase media trabajadora, que es la que siempre ha tenido sobre sus hombros el peso de la carga impositiva. ¿Qué te ha parecido a grandes rasgos de la misma? Bueno, lo que he manifestado tanto aquí como en otros medios es que esta ley trata de cargar más a los que mayor contribución impositiva tienen, o sea, es con un enfoque progresivo. Ya vemos que el impuesto, se abre un tramo del impuesto sobre la renta a los que ganan más de 400,000 pesos mensuales, o sea, de 25 se sube, de 27 se sube a un 30% de impuesto sobre la renta. O sea, también para las empresas que facturan más de 1.000 millones de pesos, se le aumenta de un 25 a un 30% solamente por 3 años. Veremos a ver, dice Milton Friedman, que no hay una legislación impositiva temporal que no se haga tan permanente. O sea, este impuesto, este aumento de un 25 a un 30% por 3 años, veremos entonces a los 3 años si se mantendrá. En cuanto a las personas que tienen ventas por Instagram, se crea un concepto, aunque no se dijo que se toca el ITEVIS, pero hay una figura que es el ITEVIS la percepción del ITEVIS. O sea, ¿a qué me refiero? A que cuando tú compras, bueno, fuera, la traes, digo, bueno, esto tiene que pagar un ITEVIS. O sea, es una carga que le van a aplicar a esas personas informales que van a tener que pagar en la Dirección General de Aduana, o sea, cuando el producto entre a la República Dominicana. Ahora, para no pagar, usted va a tener que verse forzado a entrar a formalizarse. Yo creo que en la parte que de formalización es muy bueno. Ahora, en cuanto a la percepción del ITEVIS, del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, realmente va a resultar una carga, o sea que eso se va a ir aplicando poco a poco, y ahí enlazo con lo que habías dicho, me había planteado, de que
si sería consensual. Yo creo que hubo un consenso en cuanto a varios sectores, tanto el sector empresarial como el sector de la pequeña y mediana empresas, así como los sindicatos. Hubo ciertamente conversaciones, porque desde una vez que fue nombrado el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, él comenzó varias reuniones con diferentes sectores Pero lo que se oportunas. necesita, Bueno, discúlpame, Alejandro, pero lo que se necesita es formalizar al que está informal, que hay un claro. universo enorme de gente que está evadiendo el pago de sus impuestos, y es allí donde el Estado, el gobierno, tiene que ejercer mayor presión, porque, como bien decías, este plan de anticrisis que tiene el gobierno intenta recaudar unos 40, 50 mil millones de pesos, pero realmente hay una pérdida histórica que han tenido muchos comercios que evaden el impuesto y que se hace todo el mundo de la vista gorda porque están ahí, y entonces a eso es que hay que comenzar a atacar, digo yo, pensando en voz alta. Sí, claro. Nosotros en lenguaje llano decimos que no es cazar dentro del zoológico, es cazar fuera digo, no cazar dentro de la selva, sino cazar fuera de la selva. O sea, eh, captar a esos informales, y precisamente el tema que te voy a tratar, que es una novedad que pocos analistas han observado a fondo, que trae esta ley, la 30-26, sobre medidas pro crecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional. Me lo tengo que aprender de memoria porque es bastante largo el título, pero como dije antes, al inicio de esta intervención, plan anticrisis, es que los criptoactivos dejan de existir en una zona gris. O sea, antes no había la forma de cobrarle. Sin embargo, el Estado Dominicano sigue sin reconocerlo, como moneda de curso legal, pero ahora lo reconoce como activo de capital, y te voy a explicar un poco más adelante. Lo reconoce como activo de capital sujeto a tributación cuando generen ganancias. Tú sabes que los criptoactivos, una criptomoneda, tú la puedes comprar ahora, qué sé yo, en $10,000, y dentro de 1 a 2 horas, dependiendo de la volatilidad que ella tenga, la puede vender hasta en $30,000. Bueno, eso se va a agravar, y es un reconocimiento fiscal implícito a la economía digital, y es la primera vez que lo incorpora expresamente dentro del ámbito tributario dominicano, a reconocerlo como activo de capital. Es así. La inclusión en los bienes digitales y criptoactivos se realizó mediante una modificación que se introdujo en esta ley, la 30-26 del Código Tributario, específicamente definición como activo de capital dentro del capítulo de relativo a ganancias y pérdida de capital. Y recordemos que el Banco Central ha sostenido en diferentes ocasiones, y es su posición desde hace mucho, que las criptomonedas, los criptoactivos y demás activos digitales no cuentan con respaldo oficial, o sea, no son moneda de curso legal. Por tanto, no son un medio de pago dentro del sistema financiero nacional. Pero ya se está entonces incluyendo. Alejandro, muchísimas gracias por conectar con nosotros. Alejandro Arredondo, economista, hablándonos de que ciertamente todos de una manera u otra vamos a tener que pagar, incrementar ese impuesto, pero que realmente es parte de este plan anticrisis que tiene el gobierno, que ya pues comenzaría o comenzó a estar en ejecutorias. Recordar que estuvo en la Cámara Alta y en la Cámara Baja y fue promulgado inmediatamente. Ambas cámaras aceptaron este proyecto, esta propuesta, y ya el Ejecutivo pues ha aprobado. Nosotros, como siempre, dándole seguimiento a los temas de interés en donde la sociedad es el que tiene la última palabra y el que también pues al que se le aplica también ese peso.